Bienvenidos a Tiempo de Encuentros, hoy con una tertulia titulada Jóvenes, Fe y Compromiso, un coloquio que celebramos con motivo del viaje del Papa León XIV a España. Mi nombre es María Serrano y me acompaña moderando este debate María Pelayo. Una visita a la del Santo Padre que pondrá parte del foco en los jóvenes y en su papel dentro de la Iglesia y de la sociedad. En el concierto de la Resurrección que organizó la Asociación Católica de Propagandistas y que se celebró en Cibeles, ya León XIV quiso mandar un primer mensaje a todos los asistentes y les alentó a buscar a Cristo de verdad. No os conforméis con lo mínimo, porque la vida con Cristo vale la pena, leyó el cardenal Cobo en la misiva enviada por el Santo Padre. María. Así es, nos hemos reunido para escuchar testimonios diferentes, pero con un hilo común. Jóvenes que viven su fe en medio del mundo, en la universidad, en el trabajo, en la parroquia, en movimientos, en la vida cotidiana. Queremos hablar de fe, pero también de decisiones muy concretas, de vocación, de comunidad y de compromiso real. ¿Qué significa ser joven y creyente hoy en España? ¿Qué esperan los jóvenes del Papa y qué espera la Iglesia de ellos? De todo esto hablaremos en esta conversación abierta, cercana y con nombres propios. Bueno, voy a pasar a presentar a nuestros jóvenes, a los que de antemano agradezco muchísimo, agradecemos que estéis aquí. Primero María Armas, es de Tenerife, hija del Inmaculado Corazón de María, consagrada al Instituto Secular Filiación Cordimariana, una rama de la familia claretiana. Trabaja además como ingeniera en una empresa del sector eléctrico. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Luego a su izquierda tenemos a Juan Pou, que es estudiante de Derecho en la Complutense, es catalán de origen, aunque está aquí ya afincado en Madrid, y pertenece al Movimiento de Comunión y Liberación dentro de la Iglesia Católica. Buenas tardes. Detrás tenemos a Jaime Martín Ibáñez Auxiliar, socio sanitario en un centro de personas con dependencia de Cáritas Diocesana de Toledo, y además es responsable de jóvenes de la Acción Católica de esa misma ciudad de Toledo, la diócesis primada de España. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Luego tenemos a Catalina Feli, que llega desde Argentina y es profesora, pero actualmente trabaja como coordinadora general del movimiento Hakuna. ¿Qué tal? Gracias. Y por último tenemos a Ainhoa, que es joven de Madrid, de la Delegación de Juventud, y que además está estudiando también en la Complutense Finanzas, Banca y Seguros. Buenas tardes, María. Encantada. Bueno, pues bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con el primer bloque y vamos a hablar sobre los jóvenes y fe en la España de hoy. Vamos a comenzar con alguna pregunta general para todos. ¿Qué significa para vosotros que el Papa venga a España mirando a los jóvenes, alzando esa mirada? Ainhoa, empiezo por ti. Pues yo creo que es una oportunidad preciosa para todos aquellos que aún no le han podido conocer y también para los que tuvimos la suerte de conocerle, por ejemplo, en el jubileo, un poco para que pues todas las personas pues de aquí de España y de fuera pues tengan un acercamiento con una figura tan importante como es el Papa León XIV. Jaime. Bueno, yo creo que el Papa, o sea, ante todo, es una visita paternal. Yo creo que lo que esperamos, o sea, siendo el Santo Padre, yo creo que deseamos conocer mucho más en qué medida es nuestro Padre, en qué medida nos guía en la fe. Encontrar a alguien cercano, a alguien que nos acompaña. O sea, es verdad que el Papa da este paso hacia vosotros. También no sé qué pensáis, que los jóvenes, ¿qué esperáis del Santo Padre, ¿no? De ese encuentro también. María. Yo espero que sea un momento de comunión, ¿no? Y de confianza. Creo que el Papa ponga la mirada sobre los jóvenes significa que le importamos, que somos una parte importante de la Iglesia. Entonces espero que crezca esa percepción, ese sentimiento dentro de la Iglesia, ¿no? Y se traduzca luego en cosas concretas. Está la juventud, ¿qué está necesitada de escuchar la juventud? Jaime. Bueno, pues yo creo que sobre todo una palabra de esperanza y de consuelo. Además pienso que va a ir un poco por ahí, ¿no? Ese alza la mirada, yo creo que quiere decir pues que tengamos, que le demos un sentido a esta vida terrena, ¿no? Que pertenecemos al cielo. Bueno, no lo sé, pero creo que va a ir un poco por aquí. Cata, ¿qué te gustaría a ti escuchar del Santo Padre? No sé, es que me gustaría escucharlo, como que siento que tiene algo muy importante para decirnos y que, no sé, que nos cuente cómo ve el mundo hoy, cómo ve la Iglesia hoy, cómo nos ve a nosotros como jóvenes, como también qué espera, con esto que decías, bueno, de alzar la mirada, bueno, hacia dónde tenemos que
que mirar, decía en la fiesta de la resurrección, hay que mirar a Cristo, bueno, que nos ayuda a poner la mirada ahí, ¿no? Como a ponerla en él. Y también como jóvenes, bueno, como que nos toca que... Eso es que ponemos necesita la Claro. juventud de escuchar. Claro, y bueno, entonces escuchar esto de poner la mirada en Cristo y a partir de eso, bueno, cómo actuamos, cómo tenemos que vivir nuestra vida cuando tenemos la mirada puesta ahí. Sí, creo que nos va a como enfocar bastante y después cada uno va a ir viviéndolo también en su realidad. Claro que sí, cada uno va a ser como muy personal, ¿no? Cómo va a vivir este viaje del Santo Padre. María, eres ingeniera, eres consagrada, viviendo en medio de este caos, ¿no? Viviendo en medio del mundo. ¿Cómo se vive la fe en ambientes laborales muy secularizados? Cuéntanos. Pues en este caos que también es maravilloso, vivir la fe, o sea, se hace con mucha humildad y naturalidad. O sea, porque creo que nuestra vida, ¿no? La vida de los creyentes y en mi caso, de los institutos seculares, es una vida desconocida, oculta, y muchas veces la gente que tenemos a nuestro alrededor, lo más cerca que puede estar del Evangelio es nuestra vida. Entonces creo que tenemos que ir con mucho respeto, sin imponer, sino primando las relaciones humanas por encima de otra cosa, ¿no? Y mostrando pues cuál es nuestra alegría y cuál es nuestra esperanza. Juan, te quería preguntar, Comunión y Liberación también es un movimiento que se centra mucho en los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes están también muy llamados como a ser presencia pues ahí donde están, en la universidad, por ejemplo, que es tu caso. ¿Cómo vives tú tu pertenencia a CL también en tu vida? Pues, no sé, yo la vivo con un poco como como la fascinación de haber encontrado una casa. Pues yo creo que la mayoría de los que estamos ahí vemos claramente que es el lugar que se nos ha regalado para conocer más a Cristo de forma concreta, y luego el lujo que supone para nosotros vivir la fe en la universidad, ¿no? O sea, desde pues, poder celebrar eventos, ¿no? Para de algún modo evangelizar, pues como humildemente podemos, y a la vez, por ejemplo, poder llevar a cabo nuestros momentos de catequesis semanales en aulas de la universidad, ¿no? Y esto como que es impactante ver cómo fe y vida van unidas, ¿no? No es un añadido, sino que la relación con Cristo se da en las aulas, ¿no? O sea, se da en lo que estamos viviendo. ¿Y cómo responden el resto de alumnos en esta sociedad también? Bueno, ¿no? Que los jóvenes cada vez parece que se acercan más, pero bueno, que no es evidente, no es inmediato. No es inmediato. A la vez yo sí que veo que cuando se habla de todo este giro católico, no sé si es tanto un giro católico como que se han tumbado los prejuicios, ¿no? O sea, ya que en muchos casos como que se ha roto la transmisión de la fe y también la transmisión como de prejuicios acerca de los cristianos y de la Iglesia, ahora hay como mucha mirada honesta ante esto, ¿no? Mucha curiosidad sincera, muchas preguntas que surgen en el impacto por conocernos a los cristianos, ¿no? Como puede ser en el trabajo también, como María. ¿Por qué dices ahora? ¿Antes no la había? Yo o sea, viendo la generación de mis padres, viendo a gente más mayor, yo creo que antes había también muchas historias más marcadas por algún tipo de prejuicio acerca de la Iglesia, ¿no? O algún tipo de herida, ¿no? Yo creo que hoy ver a un cristiano que vive en su ambiente con todo lo que ello implica, por cómo está el mundo y también por esta apertura, o sea, genera una pregunta como muy honesta, ¿no? Que no se encierra rápidamente como en estereotipos acerca de lo que es la vida cristiana. ¿Tenéis menos complejos los jóvenes de hoy? Pues a lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé si a lo mejor quizá esta polarización que existe ahora mismo en la sociedad, ¿no? Que parece que hemos perdido un poco esa escala de grises y como que todo es blanco o negro. Al final te tienes que subir a un barco y nosotros estamos en el de Jesús, y a lo mejor por eso estamos como menos acomplejados. Porque tú vienes de una parroquia de Toledo. ¿Qué hacéis para que se enganchen los jóvenes? Bueno, pues yo creo que sobre todo hay dos claves, ¿no? La primera es el testimonio de otros jóvenes, ¿no? Yo creo que cuando un joven llega a una parroquia y ve a otros jóvenes, que son grupo, que se lo pasan bien, que son gente sana y que luego encima además hablan de Jesús, pues oye, pues a ese joven a lo mejor le dan ganas como de quedarse, ¿no? Y luego la otra clave, o por lo menos en lo que yo tengo experiencia, es que a los jóvenes
hoy en día les conmueve hablar de su propia vida, ¿no? Les conmueve hablar de su propia vida, reflexionar sobre ella, poder encontrar un espacio donde puedan hablar de su propia vida. Aunque pienso que la clave parroquial está un poco en ese momento de reflexión en el que nos planteamos, oye, ¿qué queremos que sea la parroquia, ¿no? O sea, creo que esto es necesario para todas las parroquias, el preguntarse, ¿qué queremos ofrecer, ¿no? ¿Qué queremos que sea la parroquia? Y la parroquia debe ser como, pues, ese hogar de discípulos, ¿no? Donde todos los laicos y todas las personas que pasen por la parroquia puedan vivir ese proceso de discipulado, esa vivencia de la fe, que es un tópico, pero que se vive de manera concreta. Cata, te queríamos preguntar a ti también, Hakuna, cómo ha crecido, pero bueno, también pensando en la figura del Papa, ese Papa que es de Estados Unidos, pero ha sido misionero, ¿no? También este crisol que tiene culturas. Tú eres argentina y también, bueno, nos parecía pues curioso cómo vives también, si ves diferencia entre los jóvenes, tanto de Argentina, un poco Latinoamérica, como en tu vivencia en España. No sé si encuentro así como diferencia, pero sí lo que veo y también que también me pasa en Argentina, como se nota que somos como los que recibimos como, somos la generación como un poco del Papa Francisco, ¿no? De esto de ser protagonistas, ir para adelante, como esas cosas que es como, bueno, esto es suyo también. Como empezamos a ser más activos, a no ser tan pasivos y a decir, hey, esto es mío también. Entonces ver eso y ver como toda una generación y en general como que noto, ¿no? Como ganas de comprometerse, de hacerse responsables, sí, como de ir con todo y como que se ve eso, se percibe. No es que se está esperando a que pasen cosas, sino que uno se siente como parte y protagonista de esto, entonces... Pero Cata, ¿qué veis los argentinos en el Papa León XIV que ya tenía el Papa Francisco? Bueno, con el tiempo que lleva, evidentemente también tiene una marcada apertura para los alejados. Y esta invitación, ¿no? De no encerrarnos, de salir fuera, de estar en donde nos toca. Y sí, como sintiéndonos muy iglesia. Pero yendo a todos los rincones, a las periferias, es claramente la continuidad, ¿no? Entre el Papa Francisco y el Papa León. Se ve con las encíclicas. Sí, totalmente. Sí. Ainhoa, desde la delegación de Madrid, ¿qué inquietudes veis más repetidas entre los jóvenes? Pues yo creo que la de Lejo es un espacio de apertura a toda la comunidad, ¿no? Al final hay muchas personas pues, que llegan un poco que a lo mejor pues, no pertenecen a un movimiento y están buscando pues, un encuentro entre pues, personas creyentes de Madrid. Y también es un espacio de comunidad, ¿no? Donde puede haber una unión pues, con todas las actividades que proponen y un poco con el trabajo que se hace, que es dedicado al joven. Por ejemplo, yo recuerdo un evento al que estamos empezando a ir con mi parroquia, que es el Velacio Oraz, que es impresionante ver a la cantidad de creyentes que se juntan de todas las realidades en la Almudena, pues en un encuentro precioso, ¿no? De oración. Y ahí yo veo mucho como toda esa comunidad joven y esa gente que al final está buscando pues disfrutar, ¿no? de su creencia y de su camino. Y es muy bonito como al final pues se responde un poco a intentar acompañarles y a intentar pues al final que se ofrezcan oportunidades para todos y con muchas actividades muy chulas, la verdad. Porque siempre estás hablando de los creyentes, ¿y qué pasa con los que no lo son tanto? Pues mira, también yo en mi vida personal sí que he tenido la oportunidad de animarme a hablar mucho, ¿no? de Dios. Y desde que conocí a Alejo, que fue en el jubileo, pues me pareció increíble su trabajo y dije, yo también quiero poder como servir y aportar, ¿no? Y también una cosa muy bonita es que desde que
formo parte de distintas actividades, pues yo como que traslado esa alegría a otras personas que no están en el entorno de mi parroquia, en el de mi capilla, y pues me preguntan, ¿y qué haces? ¿Y a qué has dedicado el finde? ¿Y cómo estás? Y creo que eso es una cosa muy bonita. También muy animada a hablar pues de todo tipo de temas. Yo cada vez que voy a una cosa de la del EJU o que participo de voluntaria, a mí me flipa después contar mi experiencia y decir, oye chicos, no sabéis cómo me lo he pasado. Y entre mis amigos y mis ambientes de fuera, pues es precioso, ¿no? Poder compartirlo. Y poner una semillita, pues porque al final algún día a lo mejor te dicen que te acompañan o te hacen una pregunta o quieren saber qué es lo que está pasando, porque hay tanta expectación con todo, ¿no? Claro, sobre todo esa, con esta visita. Que esa semillita acabe, por ejemplo, en una conversión, debe ser maravilloso, ¿no, Cata? Sí, nos pasa bastante en Hakuna que a veces se acerca gente de casualidad sin tener mucha idea de con qué se va a encontrar y es muy, muy fuerte ver como que hay una inquietud en el corazón que está en el corazón de toda persona, que es quién soy, para qué estoy llamado, y esa inquietud la tenemos todos, o sea, creyentes, no creyentes, entonces igual una persona todavía no se encontró con esa verdad que nos da identidad, pero bueno, ver cómo está esa búsqueda, esa inquietud, esa sed, nos vamos encontrando y cuando, claro, se dan cuenta de que encuentran quién les da esa respuesta, claro, empiezan a buscar y es increíble porque ven que al final hay un alguien que da respuesta a esa sed, a esa inquietud de saber para qué estoy llamado, ¿no? Es como De el hecho, sentido. la fe, ¿no?, es algo que recibimos, que hemos recibido, también somos muy afortunados, pero también genera, ¿no? O sea, tú recibes y luego eso genera pues un compromiso, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, María, que eres además consagrada, ¿cómo es explicar lo que es la vocación, ¿no? Vocación que viene de llamada, tú eres llamada, pero tú respondes con una entrega total, que no, ¿no? Que quizá no es tan común entre tu entorno, no sé, nos has contado un poco del entorno laboral, pues no sé, tus amigos, tu familia, gente como de tu edad, de tus círculos, ¿cómo entienden ellos tu entrega? Pues cada uno de una manera diferente, ¿no? Es verdad que estoy en muchos ámbitos en los que muchas veces pues no hay presencia de la iglesia como tal, ¿no? Pero, o sea, mi experiencia, la verdad es que en cada uno de esos ámbitos es más o menos la misma. Primero, pues comparto la vida normal y corriente con toda la gente con la que estoy, ¿no? Se va creando un vínculo y cuando ya hay cierta amistad, cierto, no sé, cierta vida así, cierta confianza, sí que o sea, la gente va descubriendo que soy creyente, que no tienen por qué saberlo desde un principio, ¿no? Incluso a veces pues surgen conversaciones, inquietudes, preguntas y ya les cuento sobre mi vida consagrada. Y normalmente la reacción es de que para ellos en ese momento todo tiene sentido, ¿no? Les encaja completamente todo lo que han visto en mí y todo lo que se han preguntado sobre mí. Y como que les encaja, ¿no? Y en cada uno de esos ambientes yo lo intento explicar adaptándome, que no siempre es fácil, al mismo lenguaje, a las mismas búsquedas que hay ahí, ¿no? Pues hay ámbitos en los que buscas encontrar tu sitio, eso es fundamental, pues yo les hablo de que yo he encontrado mi sitio. Hay otros ciertos círculos donde lo que prima es pues cómo amar o a quién amar, entonces yo les he contado que he encontrado, o sea, que me he sabido completamente amada y que he encontrado la forma en la que expresar todo ese amor, ¿no? Y desde la que poder amar. Y hay otros pues que lo que les cuento es que he encontrado el sentido de mi vida, ¿no? En muchos ámbitos, o sea, la gente no entiende de fe o no entiende de Dios, pero sí que la gente sabe de búsquedas y de sentido. Claro. Entonces, cuando puedes hablar de que has encontrado el sentido de tu vida, eso se entiende. Eso es un ¿no? punto Eso también es algo común universal, a todos. claro. Sí. Y de hecho, como decíamos antes, ¿no? También es probable, no sé cómo lo vives tú en tu experiencia, que esto pueda también encontrar más eco, pues porque hemos superado ideologías un poco, o cierto anticlericalismo que está como muy arraigado también en la sociedad, ¿no? Como que hay una apertura, una escucha, tú cómo vives, ¿no? Y entonces tú lo cuentas y se recibe también, pues, bueno,
pero creo que más que porque se hayan vencido ciertos o superado ciertos prejuicios, no hay rechazo porque primero te conocen a ti. Vale, porque sí que estoy en ámbitos donde hay mucho rechazo a la iglesia, pero cuando te conocen a ti primero, la cosa cambia. No, igual si voy por ahí diciendo que soy consagrada, pues nunca Claro, no vas a ir jamás... con un cartel claro, de hola, ¿qué nunca tal? Soy jamás María consagrada, no. se genera ese vínculo. Entonces, creo que la relación personal va primero y es Lo importante marca todo. para poder evitar que se creen muros. Escuchando el testimonio de María, que es maravilloso, ¿vosotros creéis que los jóvenes en España tienen algún tipo de temor, de miedo a ese compromiso definitivo? Juan. Pues yo no sé, o sea, yo creo que hay muchos temores, o sea, que por el propio hecho de ser quienes somos, pues surgen muchos miedos, ¿no? Heridas. No sé si, yo no, sobre todo pienso en amigos que encuentro en la universidad y demás, o sea, yo no veo mucho miedo a lo definitivo, veo mucha búsqueda de ello, pero que muchas veces como el fracaso de no haberlo encontrado, ¿no? De haberse sentido engañado con algunas cosas, pues ha generado como una distancia, ¿no? Vamos, pero que la experiencia de Jaime en el centro en el que trabajas no debe ser parecida, ¿no? Con lo que te encuentras. ¿Perdón? En este sentido, ¿no? De ver como quizá un miedo a lo definitivo que preguntaba antes. Más María. a comprometerse. Exacto. Bueno, es que lo del miedo al compromiso yo creo que es una máxima dentro de la pastoral juvenil. No solo en lo definitivo, sino también en las pequeñas cosas, ¿no? Yo creo que los jóvenes nos cuesta en general comprometernos incluso a lo pequeño. Y yo creo que ahí la clave, o por lo menos en mi experiencia, es la perseverancia, ¿no? Pues perseverar. Hay veces que en el acompañamiento de los jóvenes pues no te hacen caso o no se quieren comprometer o hay cierta desidia, ¿no? Pero yo creo que la clave está en perseverar, en la oración. Bueno, el compromiso, claro, también hablábamos, yo creo, no solo del compromiso definitivo como el de María, sino también pues muchas veces las relaciones, ¿no? Hablaba Juan también de las heridas, pues a veces, ¿no? Una traición o un dolor en una amistad o en una relación romántica, ¿no? Vemos pues que los jóvenes no se casan o se casan muy tarde o tienen miedo a un compromiso definitivo que es, por ejemplo, la paternidad, la maternidad, ¿no? Tener una familia se percibe muchas veces como un peso, no hay esperanza, ¿no? ¿Por qué creéis que pasa esto? No sé si también pensáis que los jóvenes hoy vosotros sois una muestra, ¿no? de la juventud española, pero si también los jóvenes están también más abiertos o más dispuestos al optimismo y a pensar que hay un sentido y por lo tanto una respuesta positiva. Es difícil esa pregunta. Te ha caído el polvo. Muy larga. Es que como pienso que es normal tener miedo a lo desconocido y a veces estamos tan acostumbrados al inmediato y a lo que yo puedo hacer y yo puedo controlar, que lo que se me escapa de las manos es como lejano, ¿no? Entonces, sí, normal, creo que además... no sé si hablo por todos o no, pero como que uno a veces le da mucho vértigo, como el decir esto es, no sé, o para toda la vida o para siempre, pero cuando me encanta que el Papa insista tanto en volver a mirar a Cristo, como de no puedo confiar en mis fuerzas y en mí misma o en personas limitadas, porque normal nos equivocamos todos, pero confío en alguien más. Sí, en quien tengo que poner mi confianza total. Entonces, sí, solo que a veces es difícil recordarlo, pero es como, bueno, cuando hay desconfianza, cuando hay miedo, bueno, justamente reconocer mi límite. Y no puedo, necesito que me ayudes. Y creo que ahí se vencen los miedos porque uno sabe en quién confía. Pero ¿cómo se hace eso, Cata? O sea, ¿cómo se puede? Te lo digo porque hay muchísima gente, Sí, a lo sí, mejor sí. que nos puede estar viendo, que no tiene la fe y la suerte, ¿no? que tenéis vosotros, que tenemos todos los que están aquí. ¿Cómo se puede hablar de Dios sin que suene algo como lejano o moralista, como diciendo, no, esto es imposible, ¿no? Con vuestros amigos, con los que no están más cercanos. ¿Qué tipo de conversaciones tenéis? ¿Cómo se le puede explicar? Venga, no. Yo creo que al final
yo que soy conversa y que al final y he tenido un proceso largo, aunque llevo poco dentro de la iglesia, te puedo decir que mis amigos no creyentes, algunos sienten mucha curiosidad, porque te ven muy feliz y entregada, por ejemplo a mí, y me preguntan, ¿y cómo lo haces? Y yo, pues mira, yo creo que un poco confiando, y al final que yo se lo explicaba mucho, yo le decía, mira, el Señor tiene sus tiempos, porque yo tuve un primer acercamiento, no funcionó, y al final, pues Ahí estaba, ¿no? Esperando, llegué a un esperando. punto en el que dije, pues es que quiere que me quede, y fue precioso descubrirlo. Pero sí que es verdad que yo lo cuento con mucha naturalidad. Yo siempre digo, mira, yo cuando llegué a una iglesia por primera vez después de mucho tiempo, pues fue porque quería ir a una iglesia antes de ir a trabajar, porque el trabajo me consumía mucho y llegué a una casa que era preciosa y donde yo no tenía ni idea de nada, porque yo en la misa estaba un poco como, bueno, no sé qué hay que hacer ahora, yo me levantaba y me sentaba, pero me daba mucha paz y una paz que no te sé explicar. Y como un sentimiento, yo siempre se lo explicaba a mis amigos, cuando se lo empecé a explicar a mi familia, cuando lo explicaba afuera, como una sensación en el pecho que me empezaba a crecer, ¿no? Y al final yo al principio como que no identificaba lo que era y yo decía, bueno, pero estoy muy a gusto. ¿Y si repito? ¿Y si como que me dejo un poco guiar, ¿no? Por las personas que me acompañan? Y al final yo creo que la base de todo era que a mí algo me estaba cambiando por dentro y que después, estando acompañada, fue donde yo descubrí que ese amor crecía cada vez más. Y entonces al final yo a esa gente se lo cuento con una alegría y con una esperanza de que pues ellos también lo puedan sentir algún día. Y Es es como muy cuando te bonito. enamoras por primera vez. Es muy bonito porque al final es como una sensación de piensas que nunca te va a pasar, pero yo tenía como algo dentro que me decía, tienes que ir, ¿sabes? Y se me dio y al final pues yo siempre intento como transmitir esa alegría, ¿no? Y dar ese paso de intentar ser sal y luz de las personas y como plantar esa semillita de la que hablaba antes, porque me parece súper importante el que no se quede dentro, ¿sabes? Yo soy una persona que a mí me gusta mucho como que todo lo que yo he vivido se pueda trasladar a otras personas y que, pues bueno, pues que sea lo que Dios quiera, como digo yo siempre. Por eso estás en la delegación. Juan, que sí, No, que volviendo un poco a la pregunta que has hecho, me parece como que lo que has dicho tú, Ainhoa, y decía Cata, que Cata hablaba también de Cristo en el centro, pues ¿cómo se habla de Dios sin que sea una forma moralista o lejana? Sí. Pues si hablamos de Él como quién es, ¿no? O sea, como una persona con la que tienes una relación, o sea, una amistad, ¿no? O sea, Claro, pero que eso puede chocar al principio, Claro, quiero decir. pero imagínate que... O sea, Vosotros porque estáis acostumbrados, Claro, claro. pero la gente que no lo está, les choca. Claro, pero es que si no está ese primer punto de relación, ¿no? O sea, tú ahora me puedes pedir pues, que cambie la posición para estar de una forma más decente, ¿no? Y me puede chocar al principio, ¿no? Pero qué distinto sería que si fuésemos amigos, ¿no? Y me lo pides, pues yo deseo hacer eso por ti, ¿no? O sea, como yo creo que también debemos superar esto, ¿no? En el sentido de no concebir el cristianismo como como una listilla que nos pasan de check, 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 ¿no? Sino una relación como la que hablaba Cata, o sea, Es que lo debe que- en el centro. Es lo que decía Benedicto XVI, que decía que uno no se convierte en cristiano por una gran idea o por un conjunto de... O sea, no es que nadie te viene a convencer, tenés que ser cristiano por papa, es por el encuentro con una persona que es Cristo. Y es eso, es establecer una relación. Y porque estoy en búsqueda y me encuentro con alguien. Entonces, es que ni yo tengo ni idea de nada. O sea, digo, que me voy a poner a decirle moralmente a todo el mundo, sino que es ir acompañando una vida, un proceso que viene de un vínculo, que viene de una relación. Y ahí yo aprendo a vivir. Completamente. Y al hilo de lo que han comentado ellos, yo creo que también de Dios se habla con la vida. O sea, hay gente que no tiene ni idea de nada, que el lenguaje les resulta muy extraño, pero que sí que comprenden muchas cosas cuando ven nuestra vida, ¿no? O sea, nuestros amigos, pues, como decías tú, les importamos, nuestra vida les importa y les habla mucho también, ¿no? Entonces hay cosas que igual no entienden una palabra o cómo se expresa, pero sí que comprenden que tú no te enfrentas a una situación de la misma manera siendo cristiano que sin serlo. La actitud.
Sí. Bueno, el método, ¿no? De Dios también, como tú contabas cómo lo ibas explicando a la gente de tu alrededor, porque Dios habla pues también a través ¿no? Pues de cómo te va cambiando a ti el corazón. Entonces tú a la vez pues lo cuentas así, ¿no? O en vuestros entornos, que no es un discurso, como decía Cata, que decía Benedicto, que no es una gran idea, sino una relación personal que te va cambiando. Jaime, no sé... Y me parece súper importante que en esto estemos todos de acuerdo, ¿no? Porque En esto coincidimos. creo que quizá, o por lo menos yo tengo la experiencia de que a lo mejor las conversaciones sobre Dios comienzan esporádicamente por temas más elevados, ¿no? Pues, o trascendentales. La creación. Hace poco hablábamos con unos amigos que no creen sobre los desastres naturales. Claro. Yo me sé un poco la teoría, pero intelectualmente no estoy llamado a explicar este tipo de cosas, pero sí hablar de esa relación personal, ¿no? De, oye, pues no sé por qué ha ocurrido este terremoto, pero a mí Cristo me ha cambiado la vida en la Eucaristía, ¿no? Es un poco lo que creo que puede llamar más la atención a la sociedad, ¿no? A nuestro entorno y sobre todo no escondernos, ¿no? Oye, pues sí, pues me voy porque me tengo que ir a misa, o sí, tengo adoración, o ¿no? Pues con muchísima normalidad, ¿no? Porque ante todo creo que eso llama más la atención y incluso a la gente le puede interesar más, pues decir, parecía normal y de pronto está yendo a misa, ¿no? Y eso a la gente... Parecía normal. No, totalmente. Además, es muy importante eso que has dicho y además el explicarlo de una forma cercana muchas veces ayuda muchísimo más que a lo mejor hacerlo así como más elevado, ¿no? O sea que de eso no te preocupes porque seguro que ayudas a muchísima más gente haciendo de la forma que tú lo estás haciendo. Bueno, vamos a entrar en el bloque 3, aunque qué bonita esta conversación, ¿no? Y también Sí. escucharos y aprender también de cada como carisma y cómo se ha tocado el Señor a cada uno. Pero bueno, vamos a comentar también algo que hemos introducido un poco al principio, que es ¿qué esperáis de la visita? A lo mejor algo más concreto, ¿no? Cómo, bueno... ¿Qué le pedís vosotros también al Papa, ¿no? Porque es verdad que pues también hemos hablado del Papa Francisco, papas anteriores que no sé si os han pillado pues ya como adultos, claro. pero bueno, que pues también los jóvenes tenéis mucho peso y mucha necesidad también, ¿no? De palabras que os hablen. No sé, pues a lo mejor qué temas o qué esperáis también de él, María. Pues yo confío mucho en que el Papa nos diga la palabra que necesitamos. O sea, y estoy convencida de ello, de que lo hará. Entonces le pido eso, que nos diga sin miedo y con la paternidad que él tiene, pues qué es lo que necesita la Iglesia de nosotros y qué necesitamos nosotros para crecer como Iglesia también. O sea, casi rezando, ¿no? Por el Papa, porque el Espíritu Santo le ilumine. Totalmente. Interesante, Juan. Y sobre todo ayudar también, me imagino, a todos esos jóvenes, ¿no? Que están lejos de la Iglesia, estos que estábamos hablando antes. ¿Qué mensaje os gustaría escuchar del Papa a esos jóvenes? Pues no sé, o sea, cuando pensaba así en posibles preguntas que veníamos ahí un poco con miedo, joder, lo que dice un poco Jaime, ¿no? O sea, y lo que decías ahora, ¿no? O sea, decir algo al Papa, que díganos. Yo creo que el punto está, que yo firmo y hago retweet de lo que has dicho de la paternidad. O sea, que quizá incluso le pueden ver a lo lejos, ¿no? Y no captan quizá el pleno significado de algunas cosas, ¿no? Pero que encontrar un padre, ¿no? O sea, yo veo a la gente que le ha marcado, por ejemplo, el testimonio de estos papas que hemos mencionado, ¿no? De San Juan Pablo II. O sea, encontrar un padre que te acompaña, ¿no? O sea, eso es lo que realmente nos hace caminar, yo creo. Y uniendo a lo que dice Juan, no es solo, o sea, es porque tenemos un padre, somos parte de una familia, ¿no? Exacto. Entonces, como a mí de estas cosas me emociona muchísimo ver lo grande, lo diversa, lo múltiple que es la Iglesia. O sea, como que tener un espacio, un momento de estar todos en Madrid juntos, rezando con y por el Papa, me parece increíble, como, wow, esta es mi familia. Sí. Más allá de mi parroquia, más allá de mi movimiento, más allá de mi Dios, o sea, es que... Claro, porque eso es muy importante. ¿Cómo os organizáis, por ejemplo, desde la delegación, en un viaje de esta envergadura? Además, vosotros es la primera vez que realmente vais a vivir un viaje de un Santo Padre a España. La última vez, me imagino, no sé si habéis nacido, erais muy pequeñitos y no os acordáis de nada. Desde vuestras distintas organizaciones, comunidades, ¿cómo os estáis preparando?
Pues ahí en la delegación, por ejemplo, se están haciendo preparaciones previas, pues a lo mejor de formación o de acompañamiento pues, en la calle, de que la gente pues sepa, ¿no? De esta visita, porque es verdad que está teniendo muchísima repercusión, pero también un cara a cara con otras personas ayuda mucho. Pues está siendo impresionante pues la acogida que está teniendo, que mucha gente se está haciendo voluntaria. Yo, por ejemplo, lo soy y sé de muchas otras personas que también lo son, que se están apuntando con sus parroquias, con sus movimientos, y la verdad es que pues a través de la plataforma que hay está siendo pues súper útil poder organizarlo. Y también un poco prepararnos no solo como en lo que vamos a hacer, sino en oración, porque al final es un encuentro enorme y es un encuentro que voy a recalcar lo que ha dicho antes, que es el hecho de en la iglesia somos todos familia. O sea, tú puedes ser de Mirasierra y yo puedo ser de Móstoles y tú puedes ser de Getafe, que al final, pues cuando lleguemos todos vamos a tener lo mismo en común, ¿no? Ver al Santo Padre, rezar juntos y estar en el encuentro, ¿no? Yo un poco, me recuerda un poco a cuando estaba en Torbergata esperando ahí en la hierba a que llegara y fue una experiencia muy, muy gratificante, porque al final es un lugar donde pues toda la comunidad se junta y al final va a merecer la pena pues todo lo que se está haciendo, ¿no? Que es un gran trabajo y es relativamente contrarreloj, ¿no? Porque yo antes lo pensaba y digo, pues que hace nada se estaba dando la noticia de que venía, relativamente. como que todo ha sido muy rápido y sí que es verdad que con muchísima emoción. Yo creo que todos los movimientos, las comunidades, las parroquias y demás están como muy felices y como rezando mucho para que pues salga todo perfecto. Sí, No, que al hilo de lo que han dicho Ainhoa y Cata, es verdad que son momentos privilegiados de comunión, ¿no? Y son unos momentos en los que se palpa tanto dentro de cada movimiento, carisma. Por ejemplo, nosotros vamos a ir desde la Red Mundial de Jóvenes de la Familia Claretiana, Clareway, y hasta, pues eso, cosiéndose todo, ¿no? Y como decías tú, también hay mucha expectación, mucha expectativa. Y entonces crece mucho el sentimiento de familia interno, pero también la mirada hacia afuera, ¿no? Y contemplas lo bonita que es la iglesia, la cantidad de carismas, de colores y yo creo que una de las cosas, de los frutos de la visita del Papa va a ser sin duda la comunión. Además yo pienso, además yo pienso que es un momento muy importante para hablar de comunión y para que realmente quede ese pozo en los jóvenes, porque ahora mismo en este contexto, no sé si vosotros tenéis también esta experiencia, pero se habla mucho de quizá las diferencias que tenemos entre nosotros, ¿no? Estas frases que son un poco una chorrada, ¿no? Pero no, es que nosotros hemos hecho este retiro y ellos no. O es que nosotros cantamos estas canciones y ellos cantan estas otras. O nosotros es que somos de este sacerdote y es que ellos son de este. Es como somos hermanos, pero no mucho, ¿no? Y yo creo que el Papa viene a decirnos justo lo contrario, ¿no? Además, que se ha abanderado de la unidad de la Iglesia desde el primer momento, ¿no? Con el escudo con la frase de San Agustín en el que es uno somos uno. Y yo creo que es muy importante en este momento también lo que decía María de darnos cuenta de que al final es una riqueza, ¿no? Pues todos los carismas, todas las realidades, y que al final tenemos ese mismo objetivo que es el cielo, que realmente son más cosas las que nos unen que las que nos separan. No sé si os habéis preguntado por qué viene el Papa a España, ¿no? Ha estado pues en diferentes países de África, en el norte, también por las rutas migratorias, ha ido a Senegal, ha ido a Camerún. ¿Por qué a España? ¿Os lo habéis preguntado? También este encuentro con los jóvenes, que es importante, ¿no? Jaime. Bueno, pues a ver, a lo mejor esto es un poco soberbio, pero yo creo que esto nos da cierta importancia como, o sea, a la Iglesia española, ¿no? Lo que pasa que creo que la visión no tiene que ser pues darnos golpes en el pecho y decirnos, joder, qué importantes somos dentro del panorama de la Iglesia universal, sino verlo con una mirada de responsabilidad. De, oye, tenemos nuestro papel dentro de la Iglesia universal y vamos a tope con ello. Y después de este viaje nos ponemos ya en el 12 de junio, ¿no? El 6 empieza hasta el 12 de junio. Después, ¿qué? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué esperáis que pase después? Pues seguir con mucho ánimo el camino que llevamos haciendo
pues Ainhoa desde que se encontró con Cristo, yo también, María también, o sea, pues yo espero realmente que retomemos la vida relanzados, o sea, reconvencidos que ya lo estamos, ¿no? Pero como una frescura nueva en la relación con Cristo, ¿no? Que nos ayuda a llevar al mundo todo esto. Que no sea una visita más, ¿no? Como 3 días llenos de emoción, como fuegos artificiales que luego se acaban, ¿no? Yo creo que sea algo que se nos quede en el corazón y nos sirva para continuar, ¿no? Al final no sabemos lo que nos va a decir, pero que esa emoción, pues realmente, es lo que decía antes, ¿no? Como que a largo plazo a mí me pueda ser útil, ¿no? Y a mí, pues como a mí, al resto de las personas que lo vamos a vivir. Bueno, vamos a ir terminando ya. Vamos con una última pregunta así genérica. Podéis conversar entre vosotros. ¿Dónde creéis que está hoy la esperanza para los jóvenes? Es verdad que con el Papa en la boca, pues podemos decir, ¿no? En la Iglesia. Pero bueno, no sé, ¿cómo se declina también esto para cada uno de vosotros? Te ha caído a ti otra vez. Es que, Luego te toca a ti. Por tonto. Pero es que creo que la esperanza está en mirar a Cristo. O sea, siento que dije lo mismo todo el rato, pero es que de ahí brota todo lo demás. Es que es que es donde brota, o sea, donde brota la esperanza, es mirar la cruz y saber que es el crucificado, pero que resucitó. Entonces, es que yo por lo menos no encuentro esperanza en otro lado, porque es como lo que da sentido, lo que da... ¿qué te digo? Sí, entonces creo que está un poco ahí y bueno, y para el alejado, digo, en esa... que cuando hay búsqueda yo creo que hay esperanza, cuando hay búsqueda, porque todavía se espera algo. Entonces cuando hay búsqueda, busco, es porque espero que algo aparezca y responda. A mí me gustaría terminar, porque ya estamos casi fuera de tiempo, con una invitación concreta por parte de cada uno de vosotros, de aquel amigo, familiar, conocido, el que diga, oh, qué rollo, yo no voy a ir a esto, qué pereza. No es para mí, ¿no? No, exacto, no es para mí. Os está mirando ahora mismo. Eso es como lo de el último minuto, ¿no? En los debates, que tenéis que convencer a esa persona que tenéis ahora mismo en mente que va a ser una experiencia única en su vida. ¿Qué les diríais? Empezamos por ti, ¿no? A ver, yo creo que es una experiencia que, seas o no creyente, puedes vivir de una manera muy especial, ¿no? Al final, yo creo que ojalá todas las personas que pues al final nos están viendo se den cuenta de que el que ya ha encontrado su camino, el que está en medio, el que aún no lo ha encontrado y tiene dudas, o hasta el que realmente pues no se le ha encendido nada, como que tiene una oportunidad, ¿no? De ver esa realidad y realmente pues saber si es su sitio, ¿no? Al final es como algo que va a pasar una vez y no se sabe cuándo se va a repetir, y al final es algo que quieras o no, te lo vas a encontrar, porque está en todos lados. Sí. y es pues una oportunidad que tienen para hacerlo, y al final a mí me encantaría que toda la gente a la que yo quiero y que ha estado conmigo y se ha alegrado por mí, creyente y no creyente, esté ahí viéndolo, ¿no? Y lo pueda disfrutar. ¿Cuánto minuto para convencer a esa persona? ¿Qué crees? Que Cristo nos llama a seguir a este hombre, a rezar por él, y que tenemos el lujo de que viene a vernos, ¿no? Y que probablemente tenga una palabra para decirnos a cada una de nuestras vidas. María. Que puede ser un momento en el que descubrir que Dios tiene un sueño para ti y que tu vida tiene un sentido y que merece la pena vivir sabiendo cuál es el sentido de tu vida, y que si tú no crees en Dios, Dios siempre va a creer en ti. Jaime. Pues yo es que creo que no nos lo podemos perder, porque va a ser una experiencia muy profunda de iglesia y que seguro que marca un antes y un después en la vida de la fe, pues de todos los que vamos a participar. Y Cata, terminamos contigo. Que no lo piensen, que va a ser increíble. Que no lo piensen. duden. Sí, literal.
que lo vamos a disfrutar un montón y que lo vamos a pasar muy bien. Entonces, que solo por eso, por compartir y porque vamos a disfrutar con los que vayamos, ya merece la pena. Que alcen la mirada y que ahí estará él. Muchísimas gracias a Qué todos, privilegio chicos. de jóvenes. Bueno, hoy hemos escuchado algo muy valioso, que la fe no es una idea abstracta, ¿no? Ni algo del pasado, es una experiencia viva que estos jóvenes además testimonian, que transforma la vida concreta y además, pues en especial, ¿no? de los jóvenes. Hemos visto que incluso en medio de una sociedad secularizada sigue habiendo una búsqueda profunda de sentido, de verdad y de amor auténtico, y que esta búsqueda no está apagada, está viva pues en la universidad, en el trabajo, en las parroquias, en los movimientos y sobre todo en el corazón de cada joven. También ha quedado muy claro que el compromiso no es una carga, sino una respuesta a algo muy grande. Cuando uno se encuentra de verdad con Cristo, ya no se conforma con lo mínimo, quiere dar la vida, quiere construir, quiere implicarse. La visita del Santo Padre no es solo un acontecimiento, es una oportunidad para despertar preguntas, para confirmar a quienes ya creen y para tender la mano a quienes están lejos, como hemos escuchado ya aquí. Porque la esperanza para los jóvenes en España no está en una idea ni en un proyecto humano, está en saberse mirados, en saberse queridos y llamados a algo grande. Y quizá la invitación más sencilla que podemos dejar hoy es esta. No tengáis miedo de buscar, no tengáis miedo de preguntaros por el sentido de vuestra vida y sobre todo, no tengáis miedo de abrir las puertas a Cristo. Gracias a todos por acompañarnos en esta conversación. Estamos convencidos de que el Papa León XIV se va a sentir muy, muy orgulloso de los jóvenes que tiene España. Seguimos en Tiempo de Encuentro. Gracias. A vosotros, muchas gracias. Gracias.